solo el Evangelio de Jesucristo es lo único que puede hacer que nuestros corazones amen vivir en comunidad, deseen vivir en comunidad y podamos funcionar conforme a nuestro diseño. Eso hemos estado haciendo estas semanas y lo seguiremos haciendo algunas semanas más. Así que el texto en el que estaremos reflexionando el día de hoy se encuentra en Éxodo capítulo 19, versículos del 1 al 8. Éxodo capítulo 19, versículos del 1 al 8. Les pido que tengan sus Biblias abiertas en este texto. También van a estar apareciendo los versículos en la pantalla, pero también si ustedes quieren tener una Biblia física y no traen una, pueden pasar a la parte de atrás y los sugieres les pueden prestar una de las Biblias que tenemos para que ustedes también puedan reflexionar en la palabra mientras estamos en este sermón. Entonces dice así la palabra del Señor, Éxodo 19, versículos del 1 al 8. Dice: los israelitas llegaron al desierto de Sinaí a los 3 meses de haber salido de Egipto. Después de partir de Refidín, se internaron en el desierto de Sinaí y allí en el desierto acamparon frente al monte, al cual subió Moisés para encontrarse con Dios, y desde allí lo llamó el Señor y le dijo: anúnciale esto al pueblo de Jacob, declárale esto al pueblo de Israel. Ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Comunícales todo esto a los israelitas. Moisés volvió y convocó a los ancianos del pueblo para exponerles todas estas palabras que el Señor le había ordenado comunicarles. Y todo el pueblo respondió a una sola voz: cumpliremos con todo lo que el Señor nos ha ordenado. Esta es la palabra del Señor. Y estos versículos que acabamos de leer forman parte de un episodio muy importante y muy famoso en la historia del pueblo de Israel. En el versículo 1 se nos dice que los israelitas llegaron al desierto de Sinaí. ¿Qué fue lo que Dios le entregó a su pueblo en el monte Sinaí? ¿Saben? ¿Qué le entregó Dios a su pueblo en el monte Sinaí? La ley, ¿verdad? Los 10 mandamientos. Entonces, desde Éxodo capítulo 19 hasta el capítulo 24 de Éxodo, vemos cómo Dios proclama su ley desde la cima del monte Sinaí. Y a lo largo de la historia, el hecho de que el Dios creador del universo haya dado su ley, haya entregado su ley que nos dice cómo deberíamos de vivir, ha levantado diferentes reacciones en la humanidad. ¿Están de acuerdo? Para la persona moderna promedio, la idea de la ley puede parecer anticuada e incluso ofensiva. Es común escuchar: ¿cómo que existe un Dios que me dice cómo debería vivir? Nadie tiene derecho a decirme cómo vivir. Soy una persona libre y puedo hacer lo que yo quiera y puedo creer lo que yo quiera. ¿Cómo que existe un Dios que se va a intentar atrever a decirme cómo debería de vivir? Yo soy el dueño de mi vida, mi cuerpo, mi decisión. Nadie tiene derecho a opinar sobre mi vida. Yo puedo hacer lo que quiera, yo puedo creer lo que quiera. Ahora, si tú eres cristiano, es posible que tengas alguna de estas dos posturas acerca de la ley. Por un lado están aquellos que creen que la fe trata principalmente de cumplir las reglas. La forma en la que podemos salvarnos es ¿qué tanto nos esforzamos en cumplir la ley? Si cumplimos la ley, entonces nos salvamos. Hay algunas personas que creen eso. Pero por otro lado están los que dicen: si la salvación es por fe y no por obras, entonces ¿para qué existe la ley? Entonces, ¿para qué sirve la ley? No, la ley ya no importa. No, la ley es un libro anticuado que fue escrito para personas en su tiempo, pero que ahora no tiene nada que ver con mi vida. La ley es algo que deberíamos de ignorar. La ley ya no es importante porque nuestra salvación es por fe, no por obras. Sin embargo, fíjense, todas estas expectativas, tanto la persona moderna promedio que desprecia la ley, o el cristiano que dice que la salvación es por cumplir la ley, o el cristiano que dice, bueno, como la salvación es por fe y no por obras, entonces me vale la ley. Todas estas perspectivas fallan en comprender el verdadero propósito por el cual Dios entregó su ley.
Fíjense, la Biblia nos muestra que Dios dio su ley para hacer de su pueblo una comunidad especial. Dios entregó su ley a su pueblo para hacer de ella, hacer de su comunidad, hacer de su nación una comunidad especial que refleje su carácter y refleje también la gracia de Dios al mundo. Justamente así he titulado el sermón de esta mañana, una comunidad especial, y reflexionaremos acerca de cómo la ley es lo único que puede llevarnos a ser el pueblo que Dios desea que seamos. Y vamos a estar reflexionando en tres ideas que surgen del texto que acabamos de leer, que nos muestran cómo la ley nos lleva a ser esta comunidad especial que nosotros deberíamos de ser, pero tal vez no podamos serlo. Y fíjense, vamos a ver los 3 puntos. Punto número 1, para ser una comunidad especial tenemos que entender que somos una comunidad amada. Punto número 2, tenemos que entender que somos una comunidad diferente. Y punto número 3, tenemos que entender que somos una comunidad que es luz. Una comunidad especial es una comunidad que es amada, una comunidad que es diferente y una comunidad que es luz. De eso vamos a estar hablando esta mañana, así que vamos a nuestro punto número 1 y es una comunidad amada. Y me gustaría que antes de nada pudieran notar algo muy importante que nos muestran los versículos 4 y 5 de Éxodo 19, del texto que acabamos de leer. Fíjense lo que dice el versículo 4 y 5. Dice: ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, vamos a dejarlo hasta ahí. Fíjense, estos versículos me parecen preciosos porque Dios está diciendo: yo he sido lo que los he traído hacia mí. Dios está tomando la imagen de una águila majestuosa, de una águila preciosa que desciende a su pueblo y sube a sus alas a su pueblo y lo lleva a la salvación. Es lo que Dios está diciendo, ¿están de acuerdo? ¿Qué aportaron los israelitas para su salvación? ¿Con qué ayudaron los israelitas para poder ser salvados? ¿Lucharon para salir de la esclavitud en Egipto? Recuerden que estos versículos que estamos leyendo vienen después de que Dios liberó a la nación de Israel de la esclavitud en Egipto a través de las famosas 10 plagas, una historia muy famosa que incluso cristianos y no cristianos conocen. Y entonces ahorita estamos en esta situación donde ya Dios los salvó y Dios les dice: ustedes no han hecho nada para lograr su salvación. Yo he hecho todo para que ustedes pudieran ser salvados. Ya los salvé y entonces ahora ustedes pueden obedecer. Sin embargo, todas las demás religiones del mundo y todos los corazones humanos, incluidos todos los que estamos aquí esta mañana, operamos bajo un principio completamente opuesto. Todas las religiones del mundo, todas las filosofías del mundo, todas las ideologías del mundo y cada corazón humano opera bajo este principio. Si hago lo correcto y vivo de la manera correcta, entonces ¿qué? Entonces seré aceptado. Entonces seré bendecido, entonces Dios me tiene que salvar, Dios me tiene que bendecir, Dios me tiene que dar lo que yo le pido porque yo me he portado bien. No funcionamos así como sociedad. ¿Y de quién es la culpa de esto? De las mamás. ¿Sí o no? ¿Qué no nos decían? Si sacas 10, Samuelito, si sacas 10, Salvadorcito, entonces te vas a ganar tu estrellita o te vas a ganar eso que tanto quieres, ese Xbox, ese Nintendo Switch que tanto quieres, te lo vas a ganar. Entonces, desde pequeños nos enseñan que nosotros podemos obtener cosas, podemos ser bendecidos si hacemos las cosas bien, si nos portamos bien. Ahí está. Pero cuando hablamos acerca de la historia del pueblo de Israel, tenemos que detenernos un momento y pensar cómo sucedieron las cosas. ¿Cómo sucedieron las cosas? Ustedes explíquenme, ustedes son muy buenos teólogos. ¿Cómo sucedieron las cosas? Primero Dios le dio su ley a su pueblo y se esperó a que cumpliera su ley, y una vez que
obedecieran la ley, entonces Dios los iba a salvar de la esclavitud en Egipto. ¿Así pasaron las cosas? ¿Cómo pasaron las cosas en verdad? ¿Se dan cuenta que Dios primero los salvó de la esclavitud en Egipto? Y una vez que ya los salvó, una vez que ya los liberó, entonces les dio su ley. Esto nos refleja una verdad muy importante acerca de la ley de Dios. Esto nos refleja una verdad importantísima acerca de la ley de Dios. Significa que el propósito de la ley no puede ser que si la cumplas te salvas. ¿Estás de acuerdo? Ahí está. Eso es lo fundamental que tenemos que entender de la ley. La ley no puede salvarnos. Tú y yo no podemos salvarnos por cumplir la ley. Esa no es la razón por la que Dios dio su ley. Para que si entonces tú te esfuerzas y haces todo lo posible para portarte de la mejor manera, entonces Dios te tiene que bendecir. Esa no es la razón por la que Dios dio su ley. El propósito de la ley no puede ser llevarte al cielo, no puede ser lograr que Dios te ame y esté complacido contigo y te bendiga. Fíjense lo que acabo de decir. Seguir la ley no es lo que le saca una sonrisa a Dios de parte nuestra. Pero no pensamos así, nos cuesta mucho trabajo entender eso porque estamos acostumbrados a eso, a que si nos portamos bien, entonces ¿qué logramos? Una sonrisa. Pero con Dios no funciona así, con Dios no funciona así. Y esto trae un problema muy grande, porque entonces Dios dice, yo ya los salvé, yo ya los acepté, yo ya los amé, ahora ustedes les doy mi ley y están capacitados para obedecerla. Esa es la única razón en la que tú y yo podemos cumplir la ley, al entender que Dios ya nos aceptó, ya nos liberó, ya nos amó y ya hizo todo para entregarnos su salvación. Entonces ahora somos capacitados para obedecer la ley. Sin embargo, hay un problema muy grande que surge en iglesias como esta y muchas otras que proclamamos y anunciamos que nuestra salvación no es por obras, sino que la salvación es por fe. Que la salvación no es por nuestro desempeño, sino que nuestra salvación es gracias a la gracia que nos mostró Dios a través de su Hijo Jesucristo. ¿Cuál creen que sea el problema en iglesias como estas cuando anunciamos, cuando enseñamos esto de que la salvación es por fe y no por obras? Hay muchas personas que no les gusta la forma en la que predicamos aquí en el Redentor acerca de la gracia y dicen, oye, deberías de espantarme más, ¿no? ¿Cómo que la salvación es solamente por fe en Jesucristo? Deberías de espantarme más, o sea, ¿de qué sirve entonces que me porte bien? Ese es justamente el problema que surge en iglesias como estas que explicamos, que anunciamos que la salvación es por gracia, que la salvación es por fe y no por obras. Que las personas dicen, ¿para qué me porto bien? ¿Por qué debería portarme bien si la salvación es por fe? Que la salvación es por fe y por gracia, ¿no debería de ser un incentivo para portarme mal? Fíjense que el hecho que tomemos la comunión cada semana y que nos recordemos que tomar la comunión no se trata de acercarse a Dios, al ratito vamos a recordar esto, pero no se trata de acercarte a la mesa sin pecado, porque entonces nadie se podría acercar sin pecado. Es acercarte a la mesa del Señor recordando que necesitas de esa salvación. Bueno, yo sí la necesito. Yo sí la necesito, pero puedo vivir una doble vida. Puedo ser un cristiano de domingo. Llego a la iglesia y me meto el chip, modo iglesia. Ya no digo groserías, me porto bien, hasta hablo de manera decente, hasta hablo despacito para que las personas piensen, mira qué bien habla esta persona, me peino bien, me baño, me pongo mis mejores ropas para venir a la iglesia. Pero a veces esa persona del domingo que se pone en modo iglesia no tiene nada que ver con el cristiano que eres de lunes a sábado, cuando nadie te ve, cuando nadie sabe lo que estás haciendo, cuando estás con tus amigotes en el trabajo, cuando estás en esos grupos de WhatsApp que tú sabes perfectamente que no deberías de estar, pero tienes miedo a que te dejen de hablar y entonces ahí sigues viendo cosas que no tienes que ver, hablando cosas de las que no tienes que hablar. Ahí está. ¿Cómo viven su cristianismo? Al saber que la salvación es por fe y no por obras.
¿Cómo viven su fe en Cristo al saber que no nos salvamos por nuestro desempeño, sino gracias al desempeño de Cristo? ¿Eso es un aliciente para ustedes para poder pecar y poder vivir una doble vida, ser cristianos nada más de domingo y que no tengan nada que ver con la forma en la que viven durante toda la semana? ¿Estaremos haciendo un daño en iglesias como esta que anunciamos y tomamos la comunión cada fin de semana? ¿Estará esto siendo una costumbre ya para ustedes y en verdad no hay un dolor por su pecado? Ya se acostumbraron a su pecado y pueden vivir una vida, una doble vida de manera cómoda. Entonces, ¿por qué debería de portarme bien si la salvación no es por obras? ¿Por qué tengo que obedecer? La ley es algo del pasado, la ley es algo anticuado, ¿verdad? Fíjense, este texto nos muestra cuáles deberían de ser las razones por las que tú y yo deberíamos obedecer la ley que el Señor nos ha dado. Y a pesar de que no fue dada para salvarnos, fíjense, esto es algo muy importante que nos tiene que quedar claro. La ley no fue dada para salvarnos, sin embargo, el Señor desea que la obedezcamos. El Señor no quiere que la ignoremos. El Señor desea que la revisemos, que la veamos y que en verdad deseamos vivir conforme a lo que dice ahí, porque eso tiene un propósito bueno para la comunidad especial que Dios quiere que seamos. Entonces este texto nos dice muchas cosas importantes y hoy voy a reflexionar al menos en 3 de por qué deberíamos obedecer la ley. Vean cómo continúa el versículo 5. Dice, si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. ¿Cuál debería de ser nuestra principal motivación para obedecer a Dios? ¿Qué es lo que está diciendo ahí el texto? ¿Para hacer qué? ¿Qué dice? Fíjense qué dice. La primera razón por la que Dios dio su ley es para hacernos su propiedad exclusiva. En otras versiones, como la Reina Valera 60, dice que fue para hacernos su especial tesoro. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que Dios nos dio su ley para que seamos su especial tesoro, para que seamos su propiedad exclusiva? Déjenme explicar esto, déjenme poner una ilustración para que nos quede claro por qué Dios nos dio su ley para que seamos una propiedad exclusiva, para que seamos su tesoro. ¿Qué pasa cuando te enamoras de alguien? ¿Qué pasa cuando de repente, de pronto flash? Y te encuentras con esa persona que dices, no está nada mal. ¿Les ha pasado? No se hagan, no se me queden viendo así, no se hagan. ¿Qué pasa cuando te enamoras de alguien? ¿Qué pasa cuando alguien roba tu mente de esa manera y no dejas de pensar en esa persona? ¿Qué es lo que haces para intentar que esa persona te haga caso? ¿Qué es lo que haces, chava? Ayúdame. Ok, te vistes mejor. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, Anita, ¿qué haces? ¿Lo buscas? Ok. ¿Ustedes no empezaron a investigar a esa persona? ¿Sí o no? ¿No empezaron a buscar qué es lo que a esa persona le gustaba hacer? ¿No empezaron a investigar en sus redes sociales, a stalkear a esa persona en el Instagram, en el Facebook, para ver cuáles eran sus gustos musicales, qué le gustaba comer, qué le gustaba escuchar, a dónde le gustaba ir, para de repente volverte un hipócrita de primera y decirle, ¿sabes qué? A mí también me gusta ir a caminar en los cerros. Me fascina, desde chiquito lo hago. Puedo escalar cualquier cerro por ti, mi amor. Siempre me han encantado los perritos, me fascina tener toda mi ropa llena de pelos de perro, pasearlo 3 veces al día, me fascina. ¿Se dan cuenta lo que hace una persona con otra persona por la cual está enamorada?
busca lo que a esa persona le hace feliz y hace todo lo posible para hacer feliz a esa persona, para que ella se sienta bien, para que ella se sienta amada, para que ella se sienta acompañada, para que ella se sienta importante. ¿Están de acuerdo? Fíjense, vamos rápidamente al capítulo 20 de Éxodo, versículo 1. Lo tenemos ahí unas cuantas páginas. Y fíjense cómo empieza Dios a dar su ley. En el capítulo 19 Dios prepara a su pueblo para darle su ley, pero en el capítulo 20 Dios ya le da su ley a su pueblo. Y fíjense esto que dice, muy importante. Fíjense lo que dice el versículo 1. Dice, Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. Y entonces ya vienen los mandamientos. No tengas otros dioses además de mí, no te hagas ningún ídolo, y bueno, ya todos los que ustedes se saben de memoria de los 10 mandamientos, ¿verdad? ¿Por qué creen que Dios está haciendo esto que dice el versículo 2? Yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. ¿Por qué no inmediatamente Dios se salta la introducción y se va directamente a dar los mandamientos? ¿Por qué da este contexto histórico acerca de cómo Dios los liberó? ¿Por qué creen que Dios está haciendo esto? ¿Por qué creen? Porque Dios nos ama. Y cuando tú amas a alguien, te interesas por saber cuáles son las necesidades de esas personas que amas, las investigas, quieres agradar su corazón. Dios está diciendo, yo ya hice mi trabajo, yo ya hice mi trabajo. Ustedes clamaban por salvación, ustedes ya no querían ser oprimidos por ese pueblo que los tenía esclavizados, ustedes clamaban por alguien que los liberara. Y eso es justamente lo que yo hice. Los he traído como en alas de águila. Ustedes no han hecho nada, yo he hecho todo porque los amo, porque quiero que estén bien. Los amo tanto que voy a cubrir todas sus necesidades. Ahora, si ustedes me aman a mí, les toca cumplir su parte. Obedezcan. No tengas ningún otro Dios delante de mí. No te levantes ídolos, ama a tu prójimo como a tú mismo, no mates, no mientes, no adulteres, no robes, bla, 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 bla. ¿Se dan cuenta cómo funciona? ¿Se dan cuenta cómo Dios está estructurando la entrega de su ley a su pueblo? Dios nos está diciendo, me deleito en tu amor, me deleito en ti, he puesto mi felicidad en ti. Ahora te pido que tú te deleites en mi amor, que tú pongas tu felicidad en mí y hazlo convirtiéndote en mi propiedad exclusiva. Hazlo convirtiéndote en mi especial tesoro. Ahora, la palabra tesoro es una palabra hebrea muy singular y específica que es muy interesante. Y fíjense, la palabra que se está utilizando aquí, que se traduce como mi posesión especial o mi tesoro, significa la riqueza privada de un rey. Fíjense, esto es muy interesante porque ¿de qué era dueño un rey en el pasado? ¿De qué era dueño un rey en el pasado? De todo, ¿están de acuerdo? Todos los territorios eran de él, todas las riquezas de la agricultura eran de él, todo el ganado era de él, incluso las personas eran de él. ¿Están de acuerdo? El rey podía decidir si en algún momento alguien merecía ir a prisión o merecía ser ejecutado o merecía salir de prisión. El rey era dueño de todo. Pero aquí nos está diciendo algo muy importante. Este rey tenía un tesoro. Este rey tenía una posesión exclusiva, una propiedad exclusiva que era más importante, que era más valioso, que él amaba más que todo lo que también poseía. Todo lo demás era de él, pero tenía su tesoro, tenía su propiedad exclusiva que aquilataba como nada, que amaba como nada, que cuidaba como nada.
Fíjense, los reyes eran dueños de todo en un sentido, pero en otro la palabra tesoro significaba su riqueza privada, objetos especiales de belleza y valor que eran de su posesión personal, que probablemente guardaba en su habitación, que deleitaban al rey de una manera especial, única, en la que se deleitaba profundamente. Eso es lo que Dios quiere que tú y yo seamos. Él no es dueño de todo lo que hay en este mundo. Él es el creador de todo lo que hay en este mundo, pero quiere que tú y yo seamos su tesoro, seamos su propiedad exclusiva. Su amor por nosotros ya es completo. Sin embargo, nuestra obediencia nos permite experimentar ese amor de una manera más profunda. Cuando vivimos de acuerdo con su ley, no solo mostramos nuestro amor por Él, sino que también nos alineamos con su diseño para nuestra vida, lo que produce gozo, paz y propósito. La ley no está dada para que nosotros no disfrutemos de esta vida. La ley está dada por un Dios que nos atesora, que nos ama tanto, que nos ha dicho, esta es la forma en la que deberían de vivir. Y si viven de esta manera, van a estar bien. Confíen en mí, descansen en mí. Yo los he cargado como en alas de águila. Yo los liberé de la esclavitud en Egipto. Yo los amo. Ahora obedézcanme. Obedézcanme porque yo soy digno de su confianza. Obedézcanme porque yo soy digno de su amor. Entonces ahí está la primera razón por la que tú y yo deberíamos de obedecer la ley, porque para hacernos ese tesoro de Dios, para hacer su posesión especial. Ahora vayamos al punto número 2, una comunidad diferente. Fíjense lo que dice el versículo 6, voy a leer un poquito desde antes del versículo 5, dice, aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Entonces fíjense, el segundo propósito por el cual Dios nos ha dado su ley es para hacernos una nación santa, para que podamos ser una comunidad diferente. Fíjense, cuando Dios tomó a Israel y lo hizo acampar alrededor del monte, como dice en el versículo 2, ahí en el principio del texto que acabamos de leer, los reunió a todos alrededor del monte. Cuando Dios los llevó allí, ellos sabían lo que Él estaba haciendo. Y esto es muy interesante porque los historiadores dicen que los primeros asentamientos de personas, que las primeras ciudades se hicieron alrededor de un monte. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que las personas establecieron sus primeros asentamientos alrededor de un monte? Porque por alguna razón en los montes les gustaba poner sus templos para adorar a sus dioses. Porque recuerden cómo funciona todas las religiones, excepto la religión cristiana y todo el corazón humano. Si yo me esfuerzo por ti, Dios, si yo hago todo el esfuerzo para subir al monte, ve todo lo que yo he hecho por ti, Dios, entonces ahora puedes bendecirme. ¿No seguimos viendo esto hasta nuestros días? Personas que se esfuerzan, hacen esfuerzos sobrehumanos, lastiman su cuerpo para de alguna manera poder ganar la bendición de parte de su Dios, de parte de su deidad. Entonces dicen los historiadores que esta era la razón por la cual la mayoría de los asentamientos se hacen alrededor de montes. Y lo podemos ver, por ejemplo, en las ciudades, que hay en el centro de la ciudad, que hay en el centro de cada ciudad que se respeta. Hay un templo, hay una catedral, ¿están de acuerdo? Ahí está. Ahí está. Entonces, fíjense, el propósito principal de las ciudades humanas era, mira lo que he hecho, subí, hice sacrificios, yo te mostré cuánto valgo, ahora desciende y bendíceme. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, también en Génesis capítulo 11. ¿Qué fue lo que hizo un grupo de personas que querían mostrar su valor, que querían mostrar que valían la pena y que deberían de ser bendecidos por su inteligencia, por sus capacidades? ¿Qué es lo que hicieron? Una torre, algo grande, que mostrara que eso es lo que los mantenía unidos y que eso mostraba su valor y que eso les permitía ser reconocidos como un pueblo. Pero ahora Dios lleva a su pueblo alrededor de la montaña y les dice, haré de ustedes una nación santa. ¿Qué significa la palabra santo?
Hoy lo cantamos mucho en la alabanza y me gusta cuando pasan estas coincidencias, porque yo no le digo a Miguel que voy a predicar, solo le digo, escoge canciones cristocéntricas. Si tu canción es cristocéntrica, mi sermón es cristocéntrico, no hay forma en que esto no empate. ¿Están de acuerdo? Pero hay estas coincidencias de que hoy cantamos santo, santo, santo. ¿Qué significa la palabra santo? Lo cantamos, pero ¿qué significa? ¿Qué significa? Significa apartado, significa algo que es diferente. Cuando cantamos que Dios es santo, santo, santo y hacemos esta reiteración de repetirlo 3 veces, estamos diciendo que Él es santísimo. Es lo que estamos haciendo. Que traducido a nuestro español actual es Él es diferentísimo a nosotros. Es radicalmente opuesto a nosotros. Eso es lo que cantamos. Y qué maravilloso lo que pudimos cantar el día de hoy, que no es gracias a nuestros méritos que nosotros podemos acercarnos a ese Dios que es santísimo, sino es gracias a que Él nos miró con misericordia y nos ofreció su gracia al entregar a Jesucristo. Eso es lo que cantamos esta mañana. No se pierdan las alabanzas, no lleguen tarde a las alabanzas. Las alabanzas también nos ayudan a recordar el evangelio que se nos ha ofrecido, este perdón, esta gracia que se nos ha ofrecido. Entonces fíjense lo que Dios está diciendo cuando le dice a su pueblo que va a ser de ellos una nación santa. Dice, voy a hacer de ustedes una comunidad radicalmente diferente, una comunidad radicalmente distinta a las demás. Y aquí está lo interesante, porque de inmediato podemos ver las diferencias. Las ciudades humanas están construidas alrededor de una montaña que elegimos para atraer a los dioses, pero la ciudad de Dios está construida alrededor de una montaña que Él eligió para traernos hacia Él. En el monte Sinaí Dios está estableciendo algo radicalmente opuesto. Él dice, no tienes que ascender, yo soy el Dios que desciende para rescatarte. No tienes que demostrar tu valía y eres aceptado por gracia. Yo los he salvado, son aceptados por gracia. No tienen que demostrarme nada. Yo sé que no van a poder impresionarme. No tienen que demostrarme nada. Cuando Él nos llama a ser una nación santa, significa ser una nación completamente diferente, una comunidad completamente nueva. Y fíjense, todas las sociedades humanas, las comunidades, las ciudades humanas se organizan de acuerdo a este principio. ¿Cómo puedo usarte a ti para beneficiarme a mí? ¿Están de acuerdo? Todas las sociedades humanas están regidas bajo este principio. ¿Cómo puedo utilizarte a ti para que yo sea beneficiado? ¿Cómo puedo obtener algún provecho de ti para que de esa manera, de alguna manera yo me vaya bien? ¿Están de acuerdo que así hacemos relaciones normalmente? Hacemos relaciones con personas que de alguna manera nos convienen. Y si no nos conviene hacer una relación con esa persona, ¿entonces qué? Entonces no nos importa. Entonces no queremos relacionarnos con ella. Pero fíjense, cuando Dios dice que Él quiere que seamos una comunidad diferente a las demás, quiere que nos rijamos en otro principio. ¿Qué puedo hacer yo para beneficiarte a ti? Esa es la comunidad diferente. Esa es la comunidad apartada, que no piensa en cómo usar a las demás personas, sino que piensa en cómo usar sus propios recursos, cómo utilizar sus propios medios para beneficiar a los demás. Dios nos da su ley. Dios no da su ley como una mera lista de reglas individuales que debemos obedecer. Es un plan para una sociedad completamente nueva, completamente diferente a las demás. Y si vas a ser parte de esta comunidad, eso debe impactar cada área de tu vida económica, tu vida artística, tu vida familiar, la forma en la que utilizas tu sexualidad, la forma en la que utilizas tu dinero y la forma en la que utilizas tu poder. La forma en la que utilizas tu sexualidad, la forma en la que utilizas tu dinero debe ser completamente diferente a la forma en la que las demás personas que no conocen a este Dios que los ha salvado utilizan su vida. Eso es lo que está diciendo Dios. Eso es lo que está diciendo. Y fíjense, de Éxodo 20 al versículo 24 vemos toda la ley. Si ustedes quieren leer toda la ley de Dios, les recomiendo que en la tarde se lean Éxodo 20 al versículo 24. Pero aquí podemos ver algunas cosas
que muestran cómo Dios deseaba que su pueblo fuera una nación completamente opuesta a las demás naciones. Empezando por el tema del género, empezando por el tema de la sexualidad. En medio de una cultura, en medio de culturas donde las mujeres eran vistas como propiedad del hombre, la ley elevó la dignidad de las mujeres. El adulterio ya no era solamente para las mujeres, sino también los hombres tenían que pagar si cometían adulterio en contra de sus mujeres. Además, ahora las hijas también podían heredar la riqueza de sus padres, algo impensable que pasara para otras naciones, porque pensaban que las mujeres eran propiedad de los hombres, pero ahora aquí la ley está poniendo en un lugar especial a las mujeres. El dinero, aquí se nos dice que los israelitas no solamente tenían que apartar el 10% de sus ingresos, sino que había ofrendas adicionales para los pobres. Tenían que también hacer ofrendas adicionales para los pobres. Tenían que dejar descansar la tierra para que los pobres pudieran disfrutar de ella cuando ellos ya habían terminado el trabajo. Vayan buscando, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 15, versículo 4. Ahorita lo leemos. Deuteronomio capítulo 15, versículo 4. Vean la forma también en la que les pide Dios a su pueblo que utilicen su poder. Dice, los extranjeros y los migrantes deberían ser tratados con igualdad y justicia. Y Dios les recordaba, ustedes también fueron extranjeros en Egipto. Deberían de tratar bien a estos extranjeros, estos migrantes que los visitan, porque son una nación diferente. Las demás personas los desprecian, las demás personas los maltratan, las demás personas los usan, pero ustedes deberían de tratarlos de una manera diferente. Porque recuerden que ustedes también fueron extranjeros algún día. Recuerden que ustedes también fueron migrantes algún día. Y vean, por ejemplo, lo que nos dice Deuteronomio capítulo 15, versículo 4. La palabra Deuteronomio significa la repetición de la ley. Entonces, en algún momento de la historia, Dios le tiene que repetir su ley a su pueblo. Y eso es lo que tenemos aquí en Deuteronomio capítulo 15, versículo 4. Dice, fíjense lo que dice. Dice, entre ustedes no deberá haber pobres, porque el Señor tu Dios te colmará de bendiciones en la tierra que Él mismo te da para que la poseas como herencia. Y así será, siempre y cuando obedezcas al Señor tu Dios y cumplas fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno. Fíjense lo precioso que les está diciendo a su pueblo. Si ustedes hacen lo que yo les digo, no debería de haber pobres en su pueblo. No debería de haber personas que pasen por necesidad. Si ustedes dejaran de pensar en su propio beneficio, empezaran a pensar cómo yo puedo beneficiar a estas personas. Entonces fíjense, la ley de Dios no es simplemente una escalera al cielo. La ley de Dios no te salva. Primero dijimos que es una manera de tener una relación íntima con Dios, pero en segundo lugar es un medio para moldearnos y ser una comunidad diferente. Las personas que obedecen esa ley, las personas que buscan deleitar el corazón de quien los ha amado y los ha salvado, se convierten en parte de una sociedad que luce diferente, y esto nos lleva inmediatamente a nuestro tercer punto. Somos llamados a ser una comunidad que es luz. La razón por la que Dios da su ley a su pueblo es para que sean una comunidad que es luz. Noten cómo en el versículo 6 que acabamos de leer, Dios también dice que si obedecemos y cumplimos su pacto, entonces seremos para Él también ¿qué? Un reino de sacerdotes. ¿Qué significa eso? Suena extraño, ¿no? Que Dios quiere que seamos un reino de sacerdotes. No nada más se necesita un sacerdote. No nada más se necesita un pastor, no, el pastor es el encargado de hacer todo en la iglesia. Ahí está. ¿Cómo es que podemos ser todos nosotros un reino de sacerdotes? ¿Cuál es el trabajo del sacerdote? Para entender lo que está diciendo aquí esta porción de la Biblia, tenemos que entender cuál era la labor de un sacerdote. ¿Qué hacía un sacerdote? A ver, explíquenme. ¿Qué hacía? ¿Cómo? Ok, el puente de comunicación entre el pueblo de Dios y Dios, ¿verdad? Servía como un mediador.
el profeta es diferente, el profeta habla de parte de Dios al pueblo, pero el sacerdote, esa persona que intercede por el pueblo delante de Dios. Entonces fíjense lo que dice aquí, el trabajo de un sacerdote era acercar a las personas a Dios, era ayudar a las personas a entrar en la presencia de Dios y conocer quién es Dios. Un sacerdote es un mediador, como nos dice Sandy. Entonces, ¿qué significa ser un reino de sacerdotes? ¿Qué significa que Dios nos está llamando a ser un reino de sacerdotes? Fíjense, un reino de sacerdotes es esto. Si son una nación santa, dice Dios, entonces serán como nación un reino especial. Tendrán una identidad comunitaria, una nueva y radicalmente hermosa comunidad que mostrará al mundo quién soy yo. Tú y yo somos llamados en este mundo a ser un reino de sacerdotes, una comunidad que anuncie a las personas que no conocen quién es Dios, quién es Él y lo que ha hecho y la forma en la que nos ha amado. ¿Pusieron atención a la lectura que hizo Dani esta mañana? ¿Pusieron atención? Estábamos leyendo Mateo capítulo 5, una parte del Sermón del Monte. Y fíjense lo que dice ahí Mateo capítulo 5, versículo 14. Fíjense lo que dice. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una montaña no puede esconderse. Tampoco se enciende una lámpara a cubrirla con una vasija. Por el contrario, se pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Haga brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes. Y fíjense esto, y alaben a su Padre que está en los cielos. Ahí está. Muchos hemos escuchado a lo largo de la historia estos versículos. ¿Y cómo los interpretan? ¿Cómo solemos interpretar esto que acabamos de leer? ¿Cómo lo solemos interpretar? No solemos interpretarlo como si yo tengo una buena vida, si obedezco a Dios, entonces las demás personas van a conocer quién es Dios a través de mí. Solemos interpretarlo así, ¿no? Parece que eso es lo que está diciendo. Y por una parte es cierto, pero fíjense lo que está diciendo aquí. Él está diciendo que las personas verán la gloria de Dios cuando vean a la comunidad convertirse en una ciudad. Fíjense cómo lo dice. Una ciudad en lo alto de una montaña no puede esconderse. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una montaña que no puede esconderse. ¿Qué es lo que hace que una ciudad sea una ciudad? El número de personas que está en una ciudad. Entonces, ¿qué se necesita en una ciudad? Personas. Se necesita comunidad. ¿Qué implicaciones tiene esto? Que yo solo no puedo ser la luz del mundo. Yo solo no puedo ser esa ciudad. Yo como llanero solitario, que hago cosas para Dios, está bien, eso trae implicaciones buenas para las personas y las bendice. Pero fíjense lo que está diciendo aquí. Para que ustedes puedan ser esa luz del mundo, tienen que ser una ciudad. Tienen que trabajar en comunidad. En comunidad es que ustedes pueden ser la luz del mundo. El mundo los necesita. El mundo va a conocer quién soy yo, no a través de ti como llanero solitario, sino que puedas formar parte de una comunidad, puedas rendir cuentas en esa comunidad para que a través de ustedes como comunidad, una comunidad radicalmente diferente, una comunidad santa, el mundo pueda saber quién soy yo. Déjenme decirles esto y es muy importante. Tú y yo no vamos a poder ser esa nación santa, esa nación especial, ese reino de sacerdotes que Dios quiere que seamos si no vivimos en comunidad. Si no rendimos cuentas a otras personas acerca de cómo utilizamos nuestro dinero, acerca de cómo utilizamos nuestro tiempo, acerca de cómo utilizamos nuestra sexualidad, acerca de cómo utilizamos cada área de nuestra vida. Necesitamos de personas que nos animen, que se interesen por nosotros y nosotros necesitamos interesarnos en otras personas. Esto es lo que está diciendo aquí. Ustedes no pueden ser solos esa luz del mundo, tienen que hacerlo en comunidad.
Es posible que vengas a la iglesia, tal vez incluso vienes cada semana, llegas temprano, tomas nota del sermón, pero si terminando el servicio de adoración huyes de aquí, no eres parte de esa comunidad de Dios que es la luz del mundo. No eres parte. Tienes que unirte a tus hermanos, trabajar con tus hermanos, rendirle cuentas a tus hermanos. Eso es lo que está diciendo aquí. Entonces esto es algo muy, muy importante. Aquí podemos ver el propósito de la ley. No es solo que tengas una relación individual de deleite mutuo con Dios, aunque eso es verdad, también es para eso es la ley, pero en segundo lugar es para moldearlos en una comunidad diferente y en tercer lugar, una comunidad que muestra al mundo quién es Dios. Ahí está. La ley es la manera de mostrar al mundo quién es Dios. La ley es la forma en que somos moldeados como el pueblo especial de Dios. Pero aquí tenemos un problema. Tenemos un problema acerca de la ley. ¿Saben cuál es? Este problema acerca de la ley. ¿Cuál es nuestro principal problema acerca de la ley? Que no podemos cumplirla. Años después, nuestro Señor Jesús resumió la ley en 2 mandamientos. Les dijo, la ley se resume en 2 mandamientos principales. ¿Se acuerdan cuál era el primero? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ahí está. ¿Quién puede cumplir con ese mandamiento? ¿Quién de aquí ama al Señor con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas? ¿Quién? Bueno, ya vimos que no. Nuestras vidas son un testimonio de que a quien amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas es a nosotros mismos. Pero a ver qué tal les va con el segundo, a ver si está más sencillo de cumplir. Dice Jesús, el segundo mandamiento se resume en amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién puede vivir eso? ¿Quién puede amar a su prójimo como a sí mismo? ¿De qué nos damos cuenta? De lo egoístas que somos. De cómo incluso las personas que pensamos querer más, nos acercamos a ellas si nos conviene, si nos beneficia. Y si no nos beneficia, entonces queremos sacarlas de nuestras vidas. Ahí está. No podemos cumplir con la ley. No podemos seguir esta ley que se nos está dando. Entonces esto que acabo de decir es utópico, de convertirnos en esa posesión especial, esa comunidad especial que es atesorada, que es amada, esa comunidad especial que es apartada, que es diferente, esa comunidad especial que es luz. ¿Es algo utópico? ¿Es algo que no podemos hacer? ¿O cuál será nuestra solución a pesar de que nosotros no podemos cumplir la ley? ¿Cómo es que nosotros podemos llegar a ser esa nación especial, esa comunidad especial que Dios quiere que seamos, si no vamos a poder cumplir la ley, si vamos a fallar en cumplir la ley? Fíjense, vamos rápidamente a Éxodo capítulo 24, vamos rápidamente, y aquí se nos narra cómo fue que se selló el pacto entre Dios y su pueblo. ¿Cuál es el ritual que tuvieron que hacer para que el pacto se sellara? Y fíjense lo que dice a partir del versículo 7. Dice, después Moisés tomó el libro del pacto y lo leyó ante el pueblo. Y ellos respondieron, haremos todo lo que el Señor ha dicho y le obedeceremos. Moisés tomó la sangre, roció al pueblo con ella y dijo, esta es la sangre del pacto que con base en estas palabras el Señor ha hecho con ustedes. ¿Cómo se selló ese pacto? ¿A través de qué? A través de que se roció sangre, ¿verdad? Y fíjense, en la antigüedad los pactos no se sellaban como en este tiempo. El pacto más familiar para nosotros podría ser el matrimonio. ¿Y cómo en la actualidad se sella un pacto matrimonial? ¿Cómo es que en la actualidad 2 personas se comprometen a amarse a pesar de la enfermedad, a pesar de la situación económica, a pesar de los problemas, a pesar de todo, hasta que la muerte los separe? ¿Cómo es que en este tiempo las personas sellan ese pacto de amarse incondicionalmente hasta la muerte? ¿Cómo es? ¿A través de qué? A través de una firma, ¿están de acuerdo? En este momento, a través de una firma sellamos un pacto, pero en la antigüedad, cuando se sellaba un pacto,
era más práctico y, para decirlo mejor, era más gráfico, porque lo que sellaba el pacto no era una firma, lo que sellaba el pacto era una imagen visible de lo que le iba a pasar a una persona si no cumplía con su parte del pacto. ¿Qué es lo que le iba a pasar a una persona si no cumplía con su parte del pacto? Con este compromiso de cumplir la ley de Dios. ¿Qué es lo que le iba a pasar? Su sangre tenía que ser rociada, tenía que morir, y su sangre tendría que ser derramada por no cumplir su parte del pacto. Sin embargo, tú y yo sabemos que el pueblo de Israel ha fallado en cumplir la ley de Dios. Sabemos que tú y yo no podemos cumplir la ley de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios tuvo que hacer para cumplir esto con lo que se selló el pacto? ¿Se dan cuenta quién tomó el costo del hecho de que nosotros no podamos cumplir con nuestra parte del pacto? Años después, Dios envió a su Hijo Jesucristo, y ¿saben qué? Él cumplió la ley. Él cumplió la ley. Cristo amó a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Y no solamente eso, Cristo amó a su prójimo como a sí mismo. La vida de Jesucristo es un ejemplo de cómo vivir una vida amando a tu prójimo como a ti mismo, sirviéndolo, cubriendo sus necesidades. ¿Y saben qué? Aunque Él cumplió toda la ley, aunque Él vivió una vida perfecta por ti y por mí, Él tuvo que ser sacrificado. Su sangre tuvo que ser rociada por ti y por mí. Esto nos da una nueva visión acerca de la ley. La ley no nos fue dada para lograr la salvación. No podemos lograr la salvación a través de cumplir la ley, porque no podemos cumplirla, pero Cristo ya la cumplió por nosotros. Entonces ahora nosotros podemos ver la ley y decir, aunque falle, mi confianza está en Cristo. Pero ahora puedo observar esta ley que es dada por un Dios que me ama para hacerme una comunidad especial, para recordar que yo soy su especial tesoro y para recordar que ahora yo, junto con otros hermanos, podemos juntos como comunidad anunciar quién es Él y ser esa luz que este mundo necesita, esta esperanza que este mundo necesita. No es utópico que nosotros podamos ser esta comunidad, la podemos hacer, pero primero tenemos que recordar ese sacrificio que fue hecho por nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias por este texto, Señor, que nos recuerda lo especial que somos para ti, Señor, que nos recuerda la comunidad que tú deseas que seamos, Señor, sin embargo que no podemos ser por nuestros propios medios, Señor. Necesitamos ir a Cristo, ante aquel que cumplió tu ley de manera perfecta en nuestro lugar y sin embargo fue sacrificado por nosotros, Señor. Ayúdanos a refugiarnos en esa sangre preciosa que nos libra de todo pecado, que podamos hallar nuestro deleite, nuestro consuelo en la sangre de Cristo, Señor, y así, solamente así, Padre, poder ser una nación diferente, que busque no cómo beneficiarnos de los demás, sino pensar en cómo podemos beneficiar a los otros, así como tú nos has beneficiado en Cristo, Padre. Ayúdanos, cambia nuestra mente, Señor, cambia nuestros corazones, para que seamos más como tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.